Hermanos, damos gracias a nuestro Señor porque una vez más nos permite estar reunidos como iglesia para meditar en su palabra, alabar su santo nombre y seguir aprendiendo más acerca de Él. Vamos a empezar orando, vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él espacio, que sea Él abriendo. Oremos. Señor, gracias te damos porque este día nos permites estar reunidos como un solo cuerpo para adorarte, para aprender más acerca de ti, Señor. Asiste a nuestras mentes para que seamos enseñados mediante tu Santo Espíritu, Señor. No tengas en cuenta las debilidades del expositor, no tengas en cuenta su pecado, Señor. Seas tú quien edifique los corazones, más nada, Señor. Ayúdanos, asístenos y que en este tu día la gloria sea solamente para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, en párrafos anteriores estábamos viendo de que las Sagradas Escrituras son la regla de fe para el cristiano, son la norma para nuestro diario vivir. Hemos visto que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, son una palabra viva, son eficaz para nosotros, son útiles para conocer todo el santo consejo de Dios, como lo dice nuestro texto base en 2 Timoteo 3, del 15 al 17. Sin embargo, hermanos, no siempre nos preparamos lo suficiente, no siempre vemos todo lo que un texto quiere decirnos. Recordemos, hermanos, que según lo que vimos en clases pasadas también, las Sagradas Escrituras son claras. La claridad es un atributo propio de ellas, aunque en unos lugares las Escrituras sean más claras que en otros. Entonces, en este orden de ideas, solemos ignorar este aspecto de las Sagradas Escrituras y en ocasiones imponemos nuestras interpretaciones a los textos. En la actualidad, hermanos, se ha hecho bastante popular un método muy particular para leer las Sagradas Escrituras. Muchos abren sus Biblias, revisan las Sagradas Escrituras y piden una palabra por parte de Dios. Es muy usual que entre muchos cristianos se ha hecho casi costumbre abrir la Biblia aleatoriamente en cualquier pasaje en el que caiga. Entonces, el Señor te está hablando mediante ese pasaje aleatorio a tu situación en particular. Se abre la Biblia buscando, como se dice comúnmente, una palabra rema. Es aquí, hermanos, donde el centro de las Escrituras pasa a ser relativizado. Esta práctica, hermanos, no es enseñada por las Escrituras, ni tampoco ha sido sostenida por el cristianismo, sino hasta el surgimiento de movimientos pentecostales en el siglo pasado. Ahora, hermanos, este problema básico de interpretación que está presente en el día de hoy nos trae un subjetivismo muy peligroso. Es como si literalmente, cuando abrimos la Biblia aleatoriamente, acomodamos la palabra de Dios a nuestras emociones. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cierto, pero no lo es a la manera en que nosotros querramos. Si bien entonces vemos el subjetivismo de esta manera en la actualidad, mediante el famoso método rema, la palabra rema que algunos buscan en sus Biblias de manera aleatoria, en tiempos de la Reforma, en tiempos en que se escribió la confesión de fe, el subjetivismo también era visto de una manera similar y peligrosa. En la Edad Media había sido impuesto por el romanismo primero que la Iglesia era la autoridad en cualquier asunto religioso, en lugar de las Escrituras, como lo vimos en párrafos pasados, y que en cierto sentido, entonces, las Sagradas Escrituras no tienen interpretación única. Esto lo decía el romanismo. Esto pasó debido al método de interpretación que los romanistas progresivamente fueron imputando a la Iglesia. Este método era conocido como la cuádriga medieval.
Y de hecho, Martín Lutero, años antes que se escribiera la confesión, censuró enérgicamente este método. La cuadriga medieval entonces era el problema presente en los días en que se redactó la confesión de fe, en los días de la Reforma, tal como en nuestro día tenemos el subjetivismo que vive en medio de nosotros y es la supuesta palabra rema. Pero bien, en tiempos de la confesión, en tiempos en que el romanismo imperaba en Europa, la cuadriga medieval fue un método de interpretación que enseñaba que cada texto podía tener 4 sentidos. El primero, el sentido literal, lo que el texto dice históricamente. También se decía que el texto podía tener un significado alegórico, lo que dice el texto acerca de Cristo, acerca de la fe. También decían que un texto podía tener un sentido moral sobre cómo debe vivir el creyente y también podía tener un sentido anagógico, lo que apunta el texto acerca de una realidad celestial o de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. El desarrollo de la cuadriga medieval no era algo único de la Edad Media, sino que comenzó en la Iglesia antigua, especialmente con Orígenes en la escuela de Alejandría, quien fue influido por el platonismo, empezó a ver en las Sagradas Escrituras un significado más allá de su significado literal, más allá de su contexto. Más tarde, luego en Occidente, Agustín de Hipona consolidó la legitimidad de múltiples sentidos, aunque él seguía manteniendo la importancia de un sentido literal como base. Con el paso del tiempo, hermanos, este método de multiinterpretación de la Biblia se sistematizó hasta que se formalizó en la cuadriga medieval, los 4 sentidos que veníamos hablando. Durante la Edad Media, especialmente en el ámbito escolástico, en el ámbito monástico, la cuadriga se volvió el método para interpretar y enseñar las Escrituras. Uno de sus mayores próceres, sus mayores expositores de este método fue Tomás de Aquino, quien afirmó que todos los sentidos se fundamentaban bien en el literal, pero reconocía estos 4 sentidos espirituales como legítimos. Aunque la cuadriga medieval, hermanos, no fue impuesta mediante un decreto formal, se convirtió en el estándar interpretativo que dominaba en la Iglesia. La cuadriga medieval moldeaba la exégesis, la predicación y la teología y lo hizo por siglos. Fue precisamente, hermanos, contra los excesos alegóricos derivados de este sistema que los reformadores reaccionaron. ¿Buscando qué? Recuperar la primacía del sentido literal como base de toda interpretación. La Biblia, hermanos, es cierto que es un libro espiritual. Es de hecho el único que expone la realidad del hombre ante un Dios santo. Es el único que te brinda esperanza ante este Dios santo. El párrafo que nos compete, hermanos, el día de hoy busca reivindicar, busca reconocer el poder que tienen las Escrituras para interpretarse a sí mismas, incluso sobre lo que diga un magisterio, incluso sobre lo que diga un papa, sobre lo que diga un pastor, lo que diga cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Las Escrituras, dice el párrafo, tienen la capacidad de interpretarse a sí mismas. Si decimos, hermanos, que hay algo capaz de interpretar a las Escrituras fuera de ellas, estamos negando su autoridad y estamos insinuando que la autoridad que depositó en ellas Dios no es suficiente. Entonces, la confesión tiene como propósito mostrar que las Escrituras no tienen múltiples interpretaciones, sino que es una única interpretación la que tiene un texto. Tal como puede ser a día de hoy, en los tiempos de la Reforma se luchaba también contra el alegorismo en la Iglesia. El hecho, hermanos, de que la cuadriga haya sido seguida, haya sido impulsada, haya sido afirmada por hombres con gran fe y de gran ejemplo, como lo son Agustín, como lo son Tomás de Aquino,
solo nos enseña, hermanos, una cosa, que no hay nadie sobre las Escrituras, no hay nadie capaz de hablar sobre las Escrituras más allá de las Escrituras mismas. No hay hombre inerrante, sino que la autoridad y la inerrancia le pertenecen al Señor, y a Él le ha placido revelarnos lo suficiente de sí mismo en su palabra escrita. Hermanos, recordemos que en clases pasadas veíamos que las Escrituras son autoridad, que las Escrituras son verdaderamente palabra de Dios. Entonces, si creemos esto, si creemos que son autoridad, si hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que son la palabra del Dios vivo, entonces también, por consecuencia lógica, debemos convencernos de que solo ellas son autoridad para interpretarse a sí mismas. Esto se desprende, hermanos, de lo que veíamos hace 2 domingos acerca de la claridad. Las Escrituras son claras para su propósito salvífico, son tan claras que son complementarias, que son suficientes para comprender su mensaje. En esto es, hermanos, en lo que hacía referencia Martín Lutero, que las Escrituras no son maleables a nuestros pensamientos, que no son relativizables en cuanto a significado, sino que las Escrituras tienen un significado único y un significado completo. Lutero, hermanos, como vimos en clases pasadas, profundizó en el significado literal de las Escrituras, o mejor conocido también como el significado gramático histórico, implementando el método gramático histórico. En esta clase, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo interpretar las Escrituras, como lo afirma la confesión. No vamos a profundizar en métodos hermenéuticos sobre cómo hacer una exégesis correcta de un pasaje, pero sí vamos a tratar de ser lo más precisos en señalar lo que hace la confesión en este párrafo. Alguien, hermanos, que pueda, por favor, leer para nosotros el párrafo número 9 del primer capítulo de la Confesión de Fe. Párrafo número 9, capítulo 1 de la Confesión de Fe. La regla cualitativa para interpretar la Biblia es la Biblia misma, y por tanto, cuando hay dificultad respecto al sentido verdadero y pleno de un pasaje cualquiera, cuyo significado no es múltiple, sino uno solo, el que se puede buscar y establecer por otros pasajes que hablan con más claridad del asunto. Hermanos, entonces, en la clase de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar hablando de la regla infalible de interpretación. Y la confesión dice 2 cosas. Dice, número 1, que las Escrituras son su propia regla de interpretación y que el sentido que brindan es único. Vamos a tener estas 2 consideraciones. La Escritura es su propia regla de interpretación y el sentido que dan es único. Empecemos primero con nuestra consideración de que las Escrituras son su propia regla de interpretación. El principio, hermanos, que expone la confesión en este párrafo es conocido también como la analogía de las Escrituras, o también otros le llaman la analogía de la fe. La analogía de las Escrituras afirma que las Escrituras, por poseer la autoridad misma de Dios, son la máxima regla de interpretación para entender lo que ellas dicen. El mayor intérprete de las Escrituras son ellas mismas. Este párrafo, como veníamos diciendo, es una consecuencia directa de lo dicho en los párrafos anteriores acerca de la suficiencia, acerca de la autoridad y acerca de la claridad. El ver en la palabra de Dios, hermanos, estos atributos nos llevan a la consecuencia lógica de que las Escrituras son el máximo intérprete de ellas mismas. El principio de la analogía de las Escrituras, hermanos, no fue algo inventado por la Reforma. Este principio tiene raíces profundas desde los inicios de la Iglesia. Este principio de la analogía de las Escrituras siempre ha sido importante a la hora de abordar la palabra de Dios y a la hora de interpretarla. El ejemplo más temprano que tenemos al respecto es de Ireneo,
quien fue uno de los primeros en definir claramente, fue uno de los primeros en utilizar este principio de la analogía de las Escrituras. Él dice lo siguiente, abro cita: nosotros encontraremos que toda la Escritura dada a nosotros por Dios se armoniza, y las parábolas se armonizan con las cosas expresamente afirmadas, y las afirmaciones claras explican las parábolas. Por tanto, a través de las varias voces de los pasajes, será escuchada por nosotros una melodía armoniosa que canta alabanzas a Dios, quien hizo todas las cosas. Ireneo está aquí diciendo y dando testimonio de manera clara y de manera intencional lo que luego nuestros hermanos expondrían en la confesión de fe. La armonía de las Escrituras nos expone ante su perfección, y parte de esa perfección que tienen las Escrituras es poder interpretar sus pasajes mediante ellas mismas. La idea, hermanos, de la analogía de las Escrituras no era nueva, era usada en una manera nueva, es verdad, para afirmar la autoridad suprema y suficiente de las Escrituras, por más de que el principio fuera bastante antiguo. Y vamos a ver que de hecho este principio está en las Escrituras. Aunque el principio de la analogía de las Escrituras se ha visto mucho antes de la Reforma, no recibía la atención suficiente ni la importancia suficiente. Ahora, hermanos, no creamos que los reformadores vinieron a abrogar cientos de años de historia. La Reforma reconocía la importancia de la tradición de los padres de la Iglesia, pero la importancia de cada elemento pasaba a un segundo plano de autoridad. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la suprema fuente de autoridad. La Reforma, hermanos, entonces vino a reivindicar el principio de que las Escrituras poseen toda autoridad antes que cualquier cosa. La analogía de las Escrituras, hermanos, es aplicar la sola Escritura en la hermenéutica, en la forma en que interpretamos un texto. Si partimos, hermanos, de que las Escrituras son autoridad, de que descienden y que encuentran su origen en su autor supremo, entonces tiene la autoridad suficiente para interpretarse. Debemos afirmar que las Escrituras son su propia regla de interpretación, porque de hecho las Escrituras mismas emplean ejemplos en los que hay pasajes interpretando a otros pasajes. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ver un ejemplo bastante conocido al respecto. Y se encuentra en Mateo 27, del 9 al 10. Alguien que lea para nosotros el texto de Mateo 27, del 9 al 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Las dieron para el campo del alfarero como lo tenían. En este pasaje de Mateo, hermanos, muchos suelen ver un problema. Mateo hace referencia a Jeremías y a una profecía que se está cumpliendo, pero la cita que emplea Mateo en realidad viene de Zacarías 11:13. Entonces, es aquí donde debemos preguntarnos qué está haciendo el autor. Y es que en verdad Mateo tiene dos pasajes en cuenta. Obviamente tiene en mente el pasaje de Zacarías 11:13, que es casi el que cita textualmente. Leo para ustedes: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. No obstante, hermanos, además de este texto, Mateo también tiene en cuenta un pasaje de Jeremías. Puede ser el capítulo 32, donde Jeremías compra un terreno, o el capítulo 19, donde Jeremías compra algo de un alfarero, y hay además muchas más conexiones con la traición de Judas. Por esta razón, hermanos, algunos comentaristas dicen que probablemente Mateo tiene en mente el capítulo 19 de Jeremías, aunque esté citando a Zacarías.
Ahora, Mateo lo que hace en este capítulo, en el capítulo 27, al citar a Jeremías, es tener en cuenta el principio de la claridad. Él está interpretando un pasaje claro con otro lugar que es verdaderamente más claro. Él está interpretando lo dicho por Jeremías a través de Zacarías. Interpreta lo que se ve de manera oscura a través de la claridad que da el otro profeta. El sentido de Jeremías entonces puede que no sea claro, pero Mateo está usando el texto que sí es claro para mostrar lo que Jeremías está diciendo. Por esta razón es que alguno puede creer que Mateo se estaba confundiendo, porque en realidad está citando a Zacarías, pero el texto dice tal como dice Jeremías. Pero no, Mateo está aplicando el principio de la analogía de las Escrituras. Está interpretando lo que dice Jeremías a través de Zacarías, no a través de lo que dice otra persona, no a través de un magisterio, ni siquiera a través de su propia opinión. Mateo está aplicando el principio de la analogía de las Escrituras. Es aquí, hermanos, donde podemos ver que este principio no fue un invento de la Reforma, no fue un invento de los reformadores, sino que este principio está vivo y presente en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro ejemplo. Alguien que lea para nosotros Hechos capítulo 2, versículos del 25 al 31. Hechos 2, del 25 al 31. Porque David dice de él: venía al Señor siempre delante de mí, porque está mi diestra y no se le conmoví. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y permitirás que tu santo te haga justicia. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo por tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí lo que el apóstol Pedro está haciendo es citar un fragmento de la Escritura, específicamente el Salmo 16. Y Pedro entiende que este pasaje es una referencia clara a la resurrección de Cristo. Pedro está comparando este texto con tres cosas. En primer lugar, el hecho de que David murió. David habla con una esperanza que no vio. También dice Pedro, en segundo lugar, que David fue un profeta. Y en tercer lugar, Pedro también menciona la promesa que Dios le da a David en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Aunque es difícil, hermanos, determinar exactamente cuál pasaje es el que tiene el apóstol Pedro en mente, si es segundo libro de Samuel 7, si es el Salmo 89, si es Crónicas 17, o una combinación de algunos, o si tiene en mente todos. Pero lo que podemos decir es que Pedro está teniendo en cuenta la promesa de Dios a David, en el versículo 30 del capítulo 2 de Hechos, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono. Entonces, podemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo es que Pedro ve una referencia a la resurrección en este pasaje? Y es sencillo, Pedro está interpretando este pasaje a la luz de la realidad histórica que estaba viviendo. Él tiene en cuenta la profundidad de la revelación del Antiguo Testamento, por ser palabra de Dios, y entiende que la esperanza de David en este pasaje debe verse a la luz de la promesa que David había recibido. Pedro no solamente está haciendo interpretación de las palabras del Salmo, sino que está presentando que esta conexión ya estaba presente en David cuando escribió las Escrituras. La conexión de David con la esperanza, con la realidad en Cristo, ya existía
Y simplemente lo que hace Pedro es hacer explícita dicha esperanza. Pedro no estaba imponiendo su pensamiento sobre Cristo, sino que está reconociendo y está identificando lo que David dice acerca del Mesías que vino y se sentó en el trono prometido. Pedro, hermanos, está interpretando la esperanza de David a la luz de la promesa que se le dio a David. Está comparando la Escritura con la Escritura, está aplicando el principio de la analogía de las Escrituras. Hermanos, algo que debemos decir acerca de este principio es que nos debe llevar a ser humildes y a ser sencillos, a no imponer nuestra forma de pensar a un texto, tampoco adherirnos a alguna forma de pensar si primero las Escrituras no nos llevan a eso. En nada, hermanos, hay que depositar nuestra esperanza más que en la sagrada interpretación de las Escrituras sobre sí mismas. La palabra fiel es tan fiel como lo fue para Pedro, como lo fue para cada uno de los apóstoles, lo es para nosotros. Debemos aplicar entonces este principio de la analogía de las Escrituras. Si queremos aplicarlo, entonces, la primera cosa que debemos hacer es sumergirnos en las Escrituras. El uso adecuado, hermanos, de la analogía de las Escrituras requiere estudiar su mundo, requiere estudiar su lenguaje, requiere estudiar su literatura. Las Escrituras, hermanos, podemos decir que están en constante conversación consigo mismas. Y para que entendamos dicha conversación, debemos hacer todo lo posible para familiarizarnos con su lenguaje, para pedirle a nuestro Señor que abra nuestro entendimiento, para ver lo que nos está diciendo. Entonces, hermanos, las Escrituras mismas muestran que ellas deben interpretarse a la luz de su claridad, a la luz de su interpretación, más allá de lo que nosotros pensemos o digamos. Primero las Escrituras hablan de sí mismas, hermanos. Entonces, ya tuvimos nuestra primera consideración, que las Escrituras son su máxima intérprete, es la máxima y suprema regla de interpretación. Vamos a ver entonces otra cosa que también la confesión resalta, y es que el sentido de un texto es único. El sentido de un texto es único. Alguien que pueda leer para todos nosotros, hermanos, el pasaje de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 20 al 21. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siempre inspirados por el Espíritu Santo. Creo, hermanos, que este texto ya lo habíamos utilizado cuando hablábamos de la identidad de las Escrituras. Pedro está reconociendo la autoridad, el estatus que tiene el Antiguo Testamento. La confesión empleó este texto entonces anteriormente, pero también este texto nos está diciendo algo importante, que las Escrituras no son de interpretación privada, no están sujetas a un pensamiento particular. Esto no quiere decir que Pedro afirme que existe un sistema robusto para entender las Escrituras mediante las tradiciones de la Iglesia, mediante lo que dice un magisterio. De ninguna manera, Pedro no está diciendo eso. Pedro no expone la necesidad de interpretación humana o personal, sino que Pedro está precisamente exponiendo la necesidad que tenemos de entender las Escrituras mediante su sentido. Las Sagradas Escrituras, hermanos, no son acomodables a un contexto aislado del que ellas fueron escritas. R.C. Sproul, un famoso pastor y gran teólogo, en su libro titulado Cómo estudiar e interpretar la Biblia, insiste en que las Sagradas Escrituras deben ser leídas desde un punto de vista existencial. Existencial porque hay que reconocer
todos y cada uno de los elementos implicados en el pasaje, para luego así ver lo que el Espíritu Santo está diciendo a través del texto. Las Escrituras entonces no se prestan para un subjetivismo personal, no se prestan para un propósito múltiple, como lo decía la iglesia romanista, sino que las Escrituras solo se prestan para lo que el Espíritu Santo dice a través de ellas. No se prestan para más nada. Es un error, hermanos, el aislar las Escrituras, porque si insistimos en que las Escrituras se interpretan a sí mismas, brindar un nuevo significado lleno de subjetivismo es abrogar este principio de la analogía de las Escrituras. Paradójicamente, hermanos, esto era lo que hacía el romanismo y lo que sigue haciendo. De hecho, esto fue reafirmado en el Concilio de Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Romana. Ellos dicen que la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. ¿Por qué esto es falso? Porque la autoridad de las Escrituras no es depositada en un magisterio, sino que la autoridad es una virtud que poseen las Escrituras en sí mismas por ser la palabra de Dios. Al tiempo que para estos hombres un texto tiene 4 sentidos, solo ellos dicen ser los dueños de la interpretación. El romanismo afirma esto y en cierta forma se está contradiciendo. Está diciendo un texto tiene muchas maneras de ser interpretado, pero de todas formas nosotros somos los únicos capaces de interpretarlo. Y esto es un error, porque las Escrituras no son sujetas a múltiples significados, sino que hay un sentido y significado único. Pablo, de hecho, le encomienda a Timoteo que debe ser diligente a la hora de emplear la palabra de verdad. El mismo Pablo insiste en que las Escrituras deben ser empleadas para su propósito. No hay múltiples propósitos. Eso lo dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, leo para ustedes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Usar bien, hermanos, implica que Timoteo debe asegurarse de no errar en el blanco, de no errar en el sentido en que tiene y usa la palabra de Dios. No hay múltiples maneras de aprobar en este sentido, hermanos. O erras o aciertas, o encuentras el sentido en la palabra o no lo encuentras. El Espíritu Santo quiso decir una sola cosa y esa cosa mantiene, porque Dios no se contradice. Ignorar el contexto, ignorar el sentido, es acomodar las palabras de Dios a las palabras que tú quieres recibir. Esto, hermanos, es un error en contra de la autoridad de las Escrituras y en contra del principio que ella misma expone. Hermanos, este principio de la unicidad de sentido no fue algo tampoco inventado por los reformadores. No es que los reformadores llegaron a malinterpretar lo que hace Pedro o lo que hace Pablo en las Escrituras aplicando este principio, sino que este principio del único sentido de las Escrituras es bastante temprano y fue expuesto de manera temprana aparte de las Escrituras. Uno de los primeros ejemplos que podemos citar es a Juan Crisóstomo. Este hombre vivió en el IV siglo e insistió en que las Escrituras tienen un mensaje único e inalterable. Leo yo para ustedes lo que él decía acerca de este principio. No es propio de la Escritura hablar con ambigüedad, ni decir una cosa y significar otra diferente. La Escritura no enseña con doble lengua, ni propone un sentido para unos y otro para otros, sino que presenta un único significado, el que el Espíritu Santo ha querido. Por eso debemos acercarnos a ella con simplicidad, buscando lo que realmente está escrito y no inventando sentidos ocultos. Nada hay más contrario a la verdad que torcer las palabras divinas para que digan lo que uno desea, pues la Escritura ha sido dada para manifestar la verdad y no para esconderla. Su claridad es tal que quien la lee con reverencia puede comprender lo que el Espíritu dice en ella sin necesidad de recurrir a sentidos múltiples o imaginarios.
Entonces, Crisóstomo afirma que la Escritura no habla con ambigüedad, que la Escritura no tiene doble lengua, la Escritura y el Espíritu Santo tienen y quieren transmitir un solo significado. Esto es lo mismo que el principio reformado estaba proponiendo. La reforma, hermanos, no estaba yéndose en contra de 1500 años de cristiandad, sino que la reforma estaba reivindicando lo que fue abandonado por el romanismo. Juan Crisóstomo insistía en que el lector debe buscar lo que está realmente escrito. Los múltiples sentidos inventados por algunos son contrarios a la verdad. La Escritura es verdad, como lo dice Cristo en Juan 17:17. Insinuar que la verdad es maleable, insinuar que hay múltiples sentidos, es ir en contra de Cristo e ir en contra de la verdad. Lutero quería volver a esta verdad defendida por la cristiandad. Él, de hecho, es el máximo expositor en tiempos de la Reforma de este principio al que se quería volver, y él en uno de sus tratados afirmó lo siguiente: la Escritura no tiene más que un solo sentido sencillo y natural. Todo lo que se añade a ese sentido, como sentidos alegóricos, místicos, tropológicos, debe ser rechazado como invención humana. El Espíritu Santo es el escritor más sencillo que existe. Por eso sus palabras no tienen doble sentido, sino que significan aquello que claramente expresan. Cuando los hombres introducen múltiples sentidos en un pasaje, destruyen la claridad de la Escritura y oscurecen su verdadera enseñanza. Lutero está afirmando, hermanos, que la Escritura posee un solo sentido, un sentido que es sencillo, un sentido que es natural y que surge directamente de las palabras expuestas en su contexto histórico y en su contexto gramatical. Con esto, hermanos, Lutero está rechazando la práctica medieval de la cuádriga, donde había muchos sentidos que no nacen del texto mismo, sino de la imaginación de los intérpretes. Para Lutero, el Espíritu Santo es un comunicador claro, es un comunicador directo, es un comunicador accesible, por lo que no es apropiado, hermanos, que le atribuyamos a la palabra capas secretas, significados ocultos, que no se desprenden de una lectura consciente del texto. El propósito, hermanos, de este párrafo de la confesión es proteger la suficiencia y la claridad de la Biblia, de modo que cualquier creyente pueda conocer la verdad sin depender de interpretaciones aisladas. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras son su propia intérprete. Lutero advierte, hermanos, que cuando se introducen múltiples sentidos a un pasaje, se destruye la claridad, se destruye y oscurece su enseñanza. El problema no es que existan significados útiles o aplicaciones prácticas, sino que se suele alegorizar, se suele tratar esos significados paralelos al sentido literal y al sentido del pasaje. Para Lutero, la Escritura es una luz que debe iluminar y no debe confundir. Por eso es, hermanos, que toda interpretación debe someterse al sentido literal, debe someterse a lo que Dios y el Espíritu Santo inspiró al autor del texto. El uso indebido, hermanos, de alegorías, el uso indebido de figuras, produce confusión, relativiza la autoridad y permite que cualquiera imponga su propia voz, donde solo debe oírse la voz del Espíritu Santo. Por eso es que Lutero insiste en este principio hermenéutico. Por eso es que es importante que nosotros lo hagamos también. La analogía de las Escrituras, hermanos, busca defender el sentido único que ellas tienen, el sentido único en el que fueron escritas y el sentido único en el que habló el Espíritu Santo. Bien, hermanos, la confesión habla de la unicidad en el sentido y también insiste en el hecho de que debe llevarnos esto a interpretar los pasajes oscuros a la luz de los pasajes que exponen una doctrina con claridad.
Esto lo volvió a mencionar la confesión, porque como les decía anteriormente, es una consecuencia directa de la analogía de las Escrituras. Si entendemos que las Escrituras se interpretan a sí mismas, si entendemos que hay textos con mayor claridad que otros, entonces es lógico que debemos interpretar los textos oscuros a la luz de los textos claros. Esto de hecho lo hablamos y lo profundizamos en clases pasadas. Si las Escrituras, hermanos, insisten en un significado único, entonces ese significado único debe alumbrar los textos que hablan de lo mismo. Hermanos, como les decía anteriormente, el ser alumbrados por la palabra, el ser alumbrados por su claridad, por su sentido, solo nos debe llevar a una cosa: a ser humildes. Nos debe llevar a ser humildes a la hora de enseñar, humildes a la hora de vivir, humildes a la hora de meditar. Esta debe ser nuestra meta al comprender las Sagradas Escrituras. La humildad, hermanos, debe llevarnos a amar a nuestro prójimo hasta tal punto de exponerlo a las verdades del Evangelio, pero reconociendo primero que la suficiencia de las Escrituras son las que transmiten ese mensaje, no somos nosotros. La Escritura, como mayor intérprete de sí mismas, despojan al ser humano de insinuar tener la verdad. Las Escrituras son dueñas no de su verdad, sino de la verdad misma. Hermanos, cuando expongamos el Evangelio, cuando lo vivamos incluso, debemos comprender que hemos sido alumbrados por las Sagradas Escrituras. No hemos sido nosotros los que hemos brindado la luz. Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Que lo único que busquemos y añoremos sea su palabra. La única palabra que verdaderamente nos alimenta. El único pan que verdaderamente nos alimenta. En nada, hermanos, nos debemos enorgullecer, porque Dios es quien da la luz mediante su palabra y mediante su Santo Espíritu. Hermanos, podríamos tener mucho conocimiento de las Escrituras y aún así dejar de predicarnos acerca de su suficiencia y aún así dejar de predicarnos acerca de sus atributos. Esto es una tarea, hermanos, que debemos constantemente aplicar. Predicarnos a nosotros mismos de nuestra falibilidad y de la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes, las Escrituras son luz, son la luz que alumbraron la oscuridad de nuestros días, hermanos. Y debemos vivir a la luz de esto, vivir humildemente, reconociendo que es el Señor el que habla a través de su palabra. Dios nos ayude, amados hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has permitido un tiempo para aprender más acerca de ti, Señor. Señor, gracias porque la autoridad de tu palabra no depende de nosotros, sino que depende de ti, el único que es inmutable, el único que no se deja llevar por nada, Señor. Gracias porque tú has depositado tu Santo Espíritu en nosotros para comprender tu mensaje, Señor. Ayúdanos a digerirlo correctamente y ayúdanos a exponer a los demás a la claridad de tu mensaje, Señor. Ayúdanos, sé nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.